podemos transformar una simple cáscara de coco en rico sustrato para cultivo de setas comestibles. Así que tenemos esto. Idealmente ustedes se lo deben pedir al coquero más verde. Es un residuo y usualmente se lo regalan. Y esto lo van a tener que desmenuzar. Aquí tienen algunas pruebas que estuve haciendo antes. Idealmente usen un marro y básicamente lo que tienen que hacer es trozarlo. Para que podamos separar sus distintas partes. Nosotros lo que queremos es el metacarpio, que es esta fibra interior. Así que hay que deshacernos de esta cascarita interior que antes contenía pues la carne y el agua del coco. Entonces continuamos quitándole la cáscara. Y una vez acabamos de quitarle la cáscara interior, sigue quitarle pues la cáscara que antes era verde del exterior. En resumidas cuentas, una vez tenemos el coco así, lo que queremos es extraer esta fibra. Así que uno le da un buen jalón, poco a poco. Eso es lo que no queremos. Y eso es lo que queremos. Luego tenemos un poquito más. Y así es nuestro sustrato a ser procesado para convertirse en comida para hongos. Esto lo haré con los 4 cocos que me faltan. Media hora después acabo de finalizar de procesar las 4 cáscaras de coco, que en resumidas cuentas serían 2 cocos. Y este es el resultado. Es impresionante. Así que ahora sí, vamos a la cocina a prepararlo como es el video. Ahorita ya estoy en la cocina. Acabo de poner esta olla de agua a hervir. Y en resumidas cuentas esto es lo que haremos. Usualmente para una olla de 20 litros pongo una cucharada de ese tamaño de cal. Básicamente una cucharada convencional. Sin embargo, como pueden ver, pues estos no son 20 litros. Sale mucho han de ser 3, 4. Así que usaremos una cucharadita tetera para tomar la cal. Así que tomamos y ponemos. Procuramos que quede bien disuelta. Y una vez está disuelto, colocamos la fibra de coco. Aquí producimos hace unos momentos. Idealmente este paso se realiza con guantes, ya que la cal puede llegar a causar quemaduras químicas, pero necesitas una exposición muy larga. Es una base, es alcalina. Por mi lado pues no estoy usando guantes y ahorita me voy a enjuagar las manos. Es un momento de exposición muy breve. Y hasta esta capacidad de la olla. Y esto lo estaré manteniendo homogéneo, lo estaré batiendo. Bueno, no se puede batir propiamente, pero agitando. Y después de una hora quedará listo. O sea, esto va a llegar a punto de ebullición, se va a cocinar, va a cambiar a un color más anaranjado por la exposición de la cal. Y como les comento, después de la hora va a quedar listo para exprimir. O sea, le removeremos el exceso de humedad y lo embolsaremos. Y ese será nuestro sustrato para hongos. Bueno, ahorita ya pasó la hora y nuestra fibra está básicamente lista. Literalmente básica, está básica porque le echamos cal. Chiste de química. Así que le retiramos todo el agua caliente, todo este excedente. Y esto idealmente vamos a dejar enfriar un poco más. Lo exprimiremos y lo meteremos en esta bolsa por acá. Así que en unos minutitos volvemos, ya que esté más atemperado al ambiente. Ya se enfrió la fibra, sigue estando tibiezona, pero ya la puedo tocar sin quemarme.
Así que lo que sigue ahorita es muy simple. Vamos a tomar trozos de fibra, lo vamos a exprimir, tal cual como se exprimiría un trapeador. Y lo vamos a empezar. Y así con toda la fibra. Tomamos un buen puño, exprimimos y embolsamos. Tomamos un buen puño, exprimimos y impulsamos. Tomamos el último puño, exprimimos embolsamos. Soltamos un poquito la fibra porque no debe estar tan compactada al momento de que se inocule el hombro. Y cerramos la bolsa así. Y esto es básicamente lo que yo utilizo a nivel casero y también en mis cursos para cultivar setas comestibles. Gracias por ver.